El primer caso es de una mujer de 60 años, lo cuento sin antecedentes, un antecedente de cáncer de endometrio 3 años antes y un bocio que había estado en seguimiento por endocrino durante los últimos 5 años, pero no había tenido ninguna complicación importante, ¿vale? El segundo caso se diagnosticó poco después, realmente estuvieron los dos casos a la vez estuvimos pensando un poco los dos casos más o menos de manera sincrónica. El segundo caso era una mujer algo mayor, mujer de 80 años, sin ningún tipo de antecedente, así que parte sin ningún antecedente que nos pueda ayudar a tomar esa decisión. En cuanto a los síntomas, os lo pongo aquí porque esto es lo más importante, digamos, del caso. El primer caso presentó un crecimiento de un tumor en el área cervical anterior, claramente palpable, y que había crecido de manera rápida. Y es importante que estas dos pacientes refirieran sus síntomas de forma clara. Yo no sé si los pacientes mienten o no, pero a veces nos dicen los síntomas sin necesidad ni siquiera de que le preguntemos. La primera mujer, el síntoma fundamental que contaba era disnea y además un estridor en el último mes, ¿de acuerdo? Y el segundo caso, también se trataba de un crecimiento de un tumor en el área cervical anterior, algo más lento, le había crecido durante los últimos 3 meses, y esta mujer no contó en ningún momento, de manera espontánea, ni interrogándola a nosotros, ni disnea ni tos, ningún síntoma respiratorio. Sin embargo, y sin que nosotros tuviéramos que preguntarle nada, la mujer, el síntoma fundamental que contaba era una cialorrea también que había aparecido durante los últimos 3 meses, justo a la vez que se producía el crecimiento tumoral. Aquí os he puesto las dos pruebas radiológicas que os pongo. Yo no sé si vosotros sois capaces de ver aquí alguna diferencia. Es decir, el primer caso, pues vemos un crecimiento tumoral en el área paratraqueal derecha que desplaza la tráquea hacia la izquierda, y en el segundo caso, pues parece, o por lo menos a mí me parece, no tengo capacidad para ver más, pero parece un crecimiento similar, ¿no? Un crecimiento en el área paratraqueal izquierda en este caso, ¿no? Y así lo informó el radiólogo en su primer informe. Es decir, los dos casos les pareció que se trataba de una masa de crecimiento en el área tiroidea, ¿de acuerdo? Una en el lóbulo tiroideo derecho y otra en el lóbulo tiroideo izquierdo, que además pues parece que cuadra, ¿no? Cuadra con un crecimiento tumoral en el área cervical anterior, algo palpable. El cáncer de tiroides generalmente se manifiesta así, y además la primera mujer había tenido un antecedente de bocio y tal, que bueno, por ahí se podía pensar en un tumor dependiente del tiroides en ambos casos, ¿no? Es curioso, pero los dos casos se realizó una punción con aguja fina, y muchas veces cuando hacemos este tipo de biopsia con PAP, a lo más que podemos aspirar a veces a que nos digan que es una histología maligna, y en este caso eso fue lo que conseguimos. Nos dijeron que era un carcinoma en los dos casos, pero no pudimos aclarar un origen concreto, no se pudieron realizar técnicas más allá que pudieran un poco filiar ese virus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el médico los que nos enfrentamos, digamos, a estos casos, tenemos que tomar una decisión con los datos que tenemos. Entonces, esta mujer ahora mismo, los dos síntomas, digamos que los dos elementos fundamentales que tenemos ahora mismo es, en ambos pacientes, un tumor en el área tiroidea y además una biopsia compatible con un carcinoma. Y lo lógico es pensar que se trate de un cáncer de tiroides. Y así se enfocaron los dos casos. Y así estuvieron un poco a punto de tratarse ambos casos. Ahora vamos a ver que en uno de ellos, digamos que el diagnóstico sí es acertado, pero en el otro pues fue incorrecto, no fue preciso, y quizá, y así es lo que os voy a intentar transmitir, se podría haber afinado un poco más basándonos en otro tipo de factores, creando un modelo, ¿no? Un modelo que nos ayude a realizar esa decisión cuando vemos al paciente en la consulta por primera vez. Además, nosotros lo vemos los residentes muchas veces a los pacientes por primera vez, y tenemos que enfocar un poco la decisión, ¿no? Vamos a guiarnos por una parte de la clínica, por otra parte de la anatomía, y todo esto lo vamos a apoyar con las pruebas complementarias. Decía antes Lorenzo que las pruebas complementarias nos tienen que servir en muchos casos, digamos, para confirmar lo que ya sospechamos desde un inicio. A veces no es posible, en la medicina de hoy en día, ahora lo diré más adelante, pero evidentemente todos nos damos cuenta que las pruebas complementarias cada vez son más importantes, cada vez nos dejamos un poco guiar más por esas pruebas complementarias, pero muchas veces tenemos delante la respuesta en el primer momento. Entonces, yo diría que el primer caso lo podemos modelizar de esta forma. Tenemos por una parte, en cuanto a la clínica, en el elemento clínica, digamos que la mujer lo que presentaba era disfonía y estridor. En la anatomía, aunque no va a haber diferencia en los dos casos, tenemos un crecimiento cervical en el área cervical anterior.
¿Qué pensamos? Pues pensamos que puede ser un cáncer de tiroides. Despedimos las pruebas complementarias y el TAC es compatible con una masa en el lóbulo tiroideo izquierdo y la biopsia es compatible con carcinoma. Bueno, pues en este caso parece que el modelo concuerda, ¿no? Y parece que podemos fiarnos de él. Las complementarias solamente han hecho confirmar nuestra primera impresión, ¿de acuerdo? Pero sin embargo en el segundo caso, y aquí un poco donde quiero entrar, sí que algo llama la atención. Es la paciente, el síntoma fundamental, recordemos que contaba ella desde el principio, era una importante cialorrea, ¿de acuerdo? La anatomía no cambia, sigue siendo un tumor de crecimiento en el área cervical anterior y las complementarias sugieren una masa que parece que está en el lóbulo tiroideo izquierdo y la histología también habla de carcinoma. Parece aquí que la clínica no es del todo compatible con un modelo que encaje dentro de un cáncer de tiroides. Podría serlo, pero en este caso no lo fue. Y de hecho, ahora vamos a ver por qué. Aquí es donde entra un poco en juego lo que hablábamos de la decisión. El título del caso clínico es tratar o rebiopsiar. Bueno, pues en este caso, la verdad es que fue importante pararnos y pensar un poco qué vamos a hacer con esta paciente, porque algo no nos cuadraba. Se intentó una segunda biopsia, pero sabéis que muchas veces los crecimientos de los lóbulos tiroideos sangran mucho y se produce un sangrado importante, por lo tanto no tenemos una segunda biopsia concluyente. Y en un primer momento, por tanto, se pensó en tratar a la paciente como un cáncer de tiroides. Y además porque es la forma lógica que tiene un médico de pensar. Tenemos una masa que se localiza en la zona cervical, donde teóricamente está el tiroides, y además porque involuntariamente queremos buscar pues, el mejor pronóstico y las mejores opciones de tratamiento para los pacientes. Y está claro que un cáncer de tiroides, aunque también puede tener un mal pronóstico en un momento dado, pero desde luego suele ser un pronóstico mejor que un cáncer de esófago. Por lo tanto, a partir de este segundo caso, ¿qué cosas podemos sacar, ¿no? Bueno, realmente el diagnóstico, ya os digo que no pudo ser histopatológico, el diagnóstico lo dio un segundo radiólogo que volvió a analizar un poco el TAC y localizó ya la dependencia de la masa, afinando un poco mejor y con los datos clínicos que le aportamos, y parece que la masa dependía de la zona esofágica superior. Esto es una cosa que no estamos nosotros tan acostumbrados. La mayoría de los cánceres de esófago se presentan en tercio medio y en tercio inferior, incluso en la unión gastroesofágica. Sin embargo, un cáncer de esófago en el área, en el tercio superior, por lo menos para un residente de oncología, no es algo común. Por lo tanto, una masa que tú palpes en la zona cervical anterior, sobre todo alta, no es lo primero en lo que piensas, no es la primera idea que se te viene a la cabeza, no como un tiroides, desde luego. Y lo que llama la atención es que el crecimiento del cáncer de esófago del tercio superior había infiltrado el lóbulo tiroideo izquierdo, que era realmente lo que nosotros podíamos palpar y lo que el dato anatómico claro, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico final del segundo caso fue de un cáncer de tiroides en tercio superior que invadía el lóbulo tiroideo izquierdo. ¿Qué creo yo que fue importante de todo esto? Pues quizá lo más importante fue que nos tomamos un tiempo para reflexionar realmente en cuál era la mejor decisión en esta paciente. Algo no nos gustaba y pensamos que la clínica sí que pudo haber jugado un papel fundamental a la hora de tomar la decisión. De hecho, como digo, la cialorrea fue el síntoma fundamental de esta paciente y ella nunca había contado ningún síntoma respiratorio ni tampoco ningún síntoma que pudiera entrever que ahí había una parálisis vocal, que sí que es un síntoma más claro de presentación de un cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, la medicina actual, inevitablemente, las pruebas complementarias poco a poco van eclipsando la clínica. Es verdad que no queremos, nos resistimos un poco a que eso ocurra, pero a veces no tenemos más remedio que fiarnos. Es decir, por mucho que los síntomas se presenten de una forma, si tú luego tienes una histología clara, pues de un subtipo de un tumor, hablo así porque soy residente de oncología, pero yo creo que se puede extrapolar a otros tipos de patología, te deja guiar mucho por las pruebas complementarias. Sin embargo, es que la paciente había contado realmente, nos había dado el diagnóstico desde el principio, ¿no? Y sobre todo, si hay una duda razonable que las complementarias no aclaran, en ese momento yo creo que tenemos que poner en un mismo nivel a las complementarias que la clínica, porque si no nos están digamos que si no nos están aportando la solución final a nuestro razonamiento inicial, entonces las pruebas complementarias a lo mejor no tienen tanto valor como queremos darle muchas veces, y a lo mejor es el momento de atender más a otro tipo de factores igualmente importantes como pueden ser la clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues, probablemente un carcinoma de origen esofágico sí que sea más común que debute con una cialorrea, con una disfagia, con una hemorragia digestiva o en forma de dolor torácico.
Sin embargo, un cáncer de origen tiroideo es frecuente que debute con estridor, con la parálisis vocal, con disnea, con disfonía o con tos, ¿no? Aquí os pongo una lista corta de otros tipos, bueno, síntomas asociados a diagnóstico de cáncer, pues sabéis todos y sabemos mucho, pero sí que hay algunas a veces que se nos olvidan o a veces nos pueden ayudar y no es la primera vez que las pacientes nos lo han contado como su síntoma fundamental en la consulta, ¿no? Por ejemplo, secreciones mucosas, en general, secreciones mucosas, bueno, pues es un síntoma muy inespecífico, pero si ya sabemos que tiene un tumor, pues sí, se describe mucho en los libros como el carcinoma bronquiolo-alveolar, como uno de los tumores que más secreción mucosa y fetalación mucosa produce, ¿no? La disfonía es verdad que puede ser el síntoma de presentación de un cáncer de tiroides, pero tampoco debemos olvidarnos que muchos cánceres de pulmón debutan con disfonía por parálisis del nervio recurrente, ¿de acuerdo? Dolor mecánico en el hombro también puede ser el síntoma de inicio de un cáncer de pulmón, sobre todo cuando se localiza en los vértices, en lo que se denomina un tumor de Pancoast. La diarrea, un síntoma también muy inespecífico, pero puede ser el síntoma de un tumor neuroendocrino que tenga asociado un síndrome carcinogénico. Cáncer gástrico por la cantosis nígrica, un derrame pleural recidivante, que lo hayamos achacado muchas veces a una infección respiratoria que no se resuelva. Yo hablo también como residente, lo he visto muchas veces en urgencia, neumonías de repetición, no se resuelven, se le han puesto muchas pautas de antibióticos y en la placa de tórax pues hay un derrame pleural que progresivamente se va haciendo mayor, no acabamos de resolverlo. Eso puede ser un síntoma de debut, por ejemplo, de un mesotelioma, ¿vale? Sin verse a lo mejor una masa clara luego en una radiografía, no tiene por qué debutar como una masa, puede ser solamente por infiltración pleural. Otro síntoma también clásico, por ejemplo, algún chico joven que pueda contar un dolor asociado a la ingesta de alcohol, pues eso sabéis que es el signo de Hoster, que puede ser un síntoma también que preceda al diagnóstico de linfoma, o la dermatomiositis. También está asociado muchas veces y además a veces precede muchos años antes a la aparición de un tumor. Un síndrome paraneoplásico que se considera raro, pero se han visto varios por lo menos desde que yo soy residente, ¿de acuerdo? También pueden ser síntomas diana y a lo mejor algo que no tenemos en cuenta de forma rutinaria, pero que nos puede ayudar mucho luego a tomar la decisión. Por tanto, el modelo, aparte de la clínica, también tenemos que recordar la anatomía. La anatomía existe, está ahí, lo sabemos, y a veces tenemos que poner en relación todos los datos que tenemos con la anatomía, ¿no? Está claro que en estos dos casos pues es muy claro, ¿no? Un tumor que crezca en el área laríngea o en el área traqueal, lógicamente va a ser más susceptible de provocar una parálisis vocal y eso puede dar una disfonía secundaria, un estridor, una disnea. Es verdad que no podemos olvidarnos de que el cáncer de pulmón también puede debutar con disfonía, ¿no? Mientras que el otro caso, probablemente la cialorrea que contaba la mujer, pues un tumor en el área digestiva siempre va a ser más susceptible de provocar cialorrea. Esto se debe a la activación del parasimpático, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que como conclusiones podemos decir que en ocasiones determinados síntomas pueden ser clave a la hora de la toma de decisiones médicas y es importante que ante la duda intentar combinar todos los datos de los que disponemos e intentar suprimir asociaciones preconcebidas que puedan llevar a un diagnóstico poco preciso. Yo creo que, por ejemplo, en este caso nos dejamos un poco llevar por lo que teníamos más evidente y nos olvidamos un poco de combinar todo lo que teníamos desde el primer momento. Quizás si hubiéramos tomado todo esto un poco relacionando lo que teníamos delante nuestra desde un primer momento, a lo mejor el tiempo, que también es un factor importante, hubiera sido más corto, aunque muchas veces no es posible, pero en este caso sí podíamos haber pensado un poco más que la clínica podía haber ayudado a un diagnóstico más preciso.